a todo el que se encontraban lo ajusticiaban so pretexto de ser auspiciadores y colaboradoras de la guerrilla. Vivir cosas que hemos vivido y entender que seguimos viviendo, que es lo más importante. Y si me tengo que morir por ahí, no importa, me muero, pero por lo menos ya mis hijos tienen que conseguir mis nietos. Sí, efectivamente tenemos alertas en este momento sobre la población de Bojayá. El tren que pasa después de que ha pasado el último tren. Bueno, para sorpresa de nosotros lo dijo fue que déjenlo que se vayan, porque nosotros creíamos que nos iban a matar. Sin duda, esa masacre de Bojayá fue algo muy espantoso. Pues realmente fueron muy dolorosos los años siguientes. Los derechos a la restitución de las tierras, los derechos de las víctimas del conflicto armado. Es el cumplimiento de un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la justicia. En un futuro mejor. Por eso la paz hay que empujarla y no retroceder ni un minuto en el tema de la paz. La Defensoría del Pueblo ha estado en todos los procesos acompañándonos. El ser defensor del pueblo me hace feliz. El ser defensor es una responsabilidad muy grande, pero sobre todo un gran privilegio. Defensoría del Pueblo, 30 años luchando por la dignidad humana. 3 décadas en representación y defensa de todos los colombianos, en especial de los más vulnerables. Arduos caminos recorridos en la misión de proteger los derechos humanos de los colombianos dentro y fuera del país. 30 años en función de prevenir hechos que vulneren la dignidad y la vida. Cometido que en buena hora nos asigna la Constitución de 1991, que nos fijó la inobjetable tarea de aportar a la construcción de una cultura basada en el respeto de los derechos humanos. Nuestros últimos 30 años, épocas convulsas, 7 defensores del pueblo exigidos al máximo en una Colombia sorprendida con inusitada frecuencia por sucesos desgarradores que brotaron principalmente de un conflicto armado interno, nutrido por múltiples formas de economía ilegal. A ello se sumó la cultura del narcotráfico, la corrupción y la ilegalidad que terminaron por influir en todos los niveles de la sociedad. El defensor del pueblo es ese servidor público que está investido de un poder diferente, que es el poder de su autoridad y de su magistratura moral. Pedagogo y constructor. La Defensoría del Pueblo transmite la legitimidad necesaria al sistema democrático para su supervivencia. Con Jaime Córdoba Triviño como primer defensor del pueblo, el órgano constitucional y autónomo acabado de crear despliega todo su vigor en el ejercicio, la divulgación y la tarea firme de velar por la promoción de los derechos humanos en Colombia. Se le dio también un gran impulso a la tutela, a la par con la Corte Constitucional, y esto de la mano con los personeros municipales. Así, por ejemplo, se promovieron las primeras tutelas por el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas, raizales. Para nosotros ha sido un papel muy importante, de verdad. Hizo un acompañamiento la Defensoría del Pueblo, que para nosotros no somos desagradecidos. Ha estado en todos los procesos acompañándonos. La ciudadanía entienda la labor de la Defensoría del Pueblo. Córdoba Triviño, en su calidad de jurista, venía de prestar su concurso profesional en la Procuraduría y en la Corte Suprema de Justicia. Recibe la entidad aún sin oficina ni presupuesto y con el reto inmediato de hacer frente a un hecho que acababa de estremecer de horror al país. Agentes de la Policía Nacional, aliados con narcotraficantes, masacraron a 21 indígenas en la Hacienda El Nilo, situada en Caloto, Cauca. Al igual, en 1991, el año que antecedía a su posesión como Defensor Nacional del Pueblo, termina con 8.954 personas asesinadas en Medellín. El fuerte impacto que produjo los actos y el accionar del narcoterrorismo, los magnicidios que se perpetraron, ocasionaron también una profunda huella, una profunda herida
en la conciencia pública nacional. Comienza 1993 y en la medida en que el panorama resulta desolador para el país, asimismo lo es para la Defensoría del Pueblo. Sucesos abominables que suscita la guerra del narcotráfico estremecen la comunidad. En atentado cerca al Palacio de Nariño en Bogotá, 25 personas murieron ante el estallido de un coche bomba contra el edificio del DAS. Y así, parecía que las explosiones no terminarían hasta el 2 de diciembre de ese mismo año, cuando el narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín, es abatido por el bloque de búsqueda mientras intentaba huir por el tejado de una vivienda en la capital antioqueña que hasta ese día le sirvió de escondite. Bajo todos esos aspectos surge esa suerte de nuevo pacto de paz, de nuevo orden jurídico que fue la Constitución del 91, que crea precisamente la figura del defensor del pueblo. Sí dieron ayudas, incluso yo recibí ayuda, también ayuda humanitaria, recibí una en el 2017. 1994 es el año en que Ernesto Samper Pizano arriba a la presidencia de Colombia. No habían pasado 2 días de su posesión cuando el bloque sur de la guerrilla de las FARC quiso hacerle sentir todo su poder desestabilizador y se tomó el cuartel de policía de Cartagena del Chairá, donde cegó la vida de 5 agentes y secuestró a otros 6. Otros casos, sin duda, emblemáticos fue el estudio que hizo la Defensoría del Pueblo por solicitud de la Corte Constitucional sobre el caso de la muerte de los militantes de la Unión Patriótica. Allí estaba también el doctor Jaime Córdoba al frente de la Defensoría del Pueblo, cuando el presidente Ernesto Samper reconoce ante la Comisión de la Verdad que hubo responsabilidad del Estado colombiano en la masacre de Trujillo, como se le conoce a la secuencia de masacres ocurridas en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar en el Valle del Cauca entre 1986 y 1994. Las autoridades o el Estado estaban como parcializados con los grupos que estaban haciendo el daño acá en este pueblo. Hechos de violencia que comprometieron asesinatos selectivos, torturas, masacres y terrorismo como resultado de una alianza entre los narcotraficantes Diego Montoya, Don Diego, Henry Loaiza, El Alacrán e Iván Urdinola Grajales, con oficiales del Ejército Nacional adscritos al batallón Palacé de Buga, los cuales asesinaron a más de 250 colombianos. Bajo las torturas más crueles, incluido el párroco del municipio, en una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado. Yo creo que se puede hacer las cosas. Pero fue a las 10:20 de la mañana del jueves 2 de noviembre de 1995 cuando ocurrió el suceso que quizá más conmovió a Colombia durante el periodo de Córdoba Triviño como defensor del pueblo. El líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, es asesinado cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba historia política y constitución de Colombia. La Defensoría del Pueblo yo la definiría como la oficina de un gran abogado del Estado que tiene como misión defender fundamentalmente a las personas más débiles. La Defensoría del Pueblo es una entidad que, a diferencia de lo que se trató hace algunos años por parte de algún gobierno de tratar de liquidarla, hoy los colombianos no permitirían que la Defensoría del Pueblo desaparezca del panorama nacional. Derechos humanos para vivir en paz. Bajo este lema, el jurista José Fernando Castro Caicedo sacó a la Defensoría del Pueblo del escritorio a la calle y la puso de manera muy directa al servicio de la paz. Nosotros nos fuimos de aquí era porque nos estaban, mejor dicho,
Mejor que nos estaban garrafagueando los aviones. Entonces nosotros salimos a pura carrera. No los van a matar, tranquila. No los van a matar, tranquilízate, tranquilízate que el avión no nos va a matar, tranquila. Aquí estamos nosotros con usted. Tranquila. Bueno, hemos dejado un pequeño grupo de 9 personas que se van a distribuir a lo largo del río Caguán para brindar apoyo en cualquier momento a la población civil que ha visto con muy buenos ojos la presencia nuestra acá como única entidad estatal. Durante su periodo como defensor del pueblo, el doctor Castro Caicedo insistió en la delimitación y responsabilidad que debería tener el Estado en materia de derechos humanos y manifestó su compromiso con el proceso de paz. Se preocupó por llevar a efecto acciones humanitarias de promoción, trámite de quejas de los ciudadanos para mejorar sus condiciones, mediación en situaciones de secuestro, recepción de liberados, cerca de 300 en sus 4 años de periodo, y acciones defensoriales en las cárceles. Fue una época pues dura, porque pues había muchas acciones que tenía que hacer que no podíamos ni siquiera conocer nosotros por seguridad y por la discreción que tiene ese cargo. Desde su calidad de defensor, Castro Caicedo propone una visión de los derechos humanos que va más allá de las masacres y el desplazamiento forzado, que sin duda comprometían la atención nacional, e hizo respetar a cabalidad la norma constitucional que consagra que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Mis tíos y mi padre siempre estuvieron pues marcados con esos temas sociales. Miles de desplazados y refugiados colombianos encontraron en el defensor del pueblo, Castro Caicedo, las vías legales y la protección estatal para no perder sus tierras. Faltaba muy poco para que Castro Caicedo se marchara de la Defensoría. El año 2000 marcaba el final de su periodo en el cargo. Pero la violencia en Colombia también dejaba una funesta y deshonrosa cicatriz en el rostro de la paz. La masacre de campesinos indígenas y afrodescendientes, junto con los desplazamientos forzados de miles de personas, sucedidos en Mapiripán, Puerto Alvira, El Aro, San Carlos de Guaroa, Machuca, La Gabarra, Macayepo, la Cárcel Modelo y El Salado. Hechos aterradores gestados en la mayoría de los casos por organizaciones paramilitares en alianza con integrantes de la fuerza pública, mientras que otros fueron planeados y ejecutados por organizaciones guerrilleras. Se formaban plomeras alrededor en la noche que nosotros no sabíamos qué pasaba allá. No sabíamos ni quién eran ni nada de eso. Y aquí quedaron pocas personas, los que supuestamente decían que no le debían nada a nadie, y se quedaron aquí porque decían que era embuste, y se dio lo que se dio aquí, y muchas de las personas que mataron eran personas que decían que no le debían nada a nadie, y se quedaron aquí y los mataron. De la masacre de El Salado se ha dicho que resultó ser una de las más atroces del conflicto contemporáneo en Colombia. Ocurrió como la notaron algunos sobrevivientes, a fuego lento. Dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Y ahora dejamos de que esto pasara. Es horrorífico contra un ser humano. Degollamiento, cortes en las orejas, tiros de gracia en la cabeza y, en fin, palos a mujeres embarazadas, a niños de 7 años, a mujeres de 60, de 70 años. Yo me pregunto y no termino todavía, no encuentro las respuestas que me la den, que me digan y yo mismo me respondo. ¿Será o sería que una niña de 7 años podía ser auspiciadora o cómplice de la guerrilla? A mí me sacan de mi casa y me llevan. Yo
me dijeron que yo le iba a acompañar para allá arriba, yo creí que era mentira. Luego pasamos la noche en una parte que llegamos y como a las 4 nos caminaron hacia más adelante. Ellos hablan y dicen, le preguntan ellos, ¿qué hacemos con los civiles? Y él, bueno, para sorpresa de nosotros dijo fue que, déjenlo que se vayan, porque nosotros creíamos que nos iban a matar. Terminó la masacre el día 6 de la irrupción y de inmediato se produjo el éxodo de la población en su totalidad. El Salado pasó a ser entonces un pueblo fantasma, al que de repente abandonaron en romería 7.000 almas desterradas. Nos tocó sufrir como jóvenes en ese entonces, pero yo solo tenía 11 años y me acuerdo palpablemente que para nosotros poder salvarnos de todo esto, lo que estaba pasando, tocó venirnos a refugiarnos aquí al corregimiento del Salado, el cual cuando llegamos no fuimos bien recibidos por estos grupos que estaban haciendo las fechorías acá en el territorio. Ya habían personas en el camino asesinadas, con las cabezas cortadas, con los pies que ya no los tenían porque los animales pues, se los habían comido los perros. La masacre de El Salado, con toda su descabellada carga de barbarie, fue un suceso más en la escalada de ataques sangrientos ocurridos en Colombia entre 1999 y 2001, periodo en el que la violencia en la región de los Montes de María se hizo presente, con 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales. 10 cartuchos, puede disparar. El infierno fueron de 5 días de confinamiento y la tortura y el asesinato de décadas de personas, casi puedo decir de centenares de personas, porque se pasó de 150 muertos, aquí fueron 28 en el centro poblado y el resto en su salida. A todo el que se encontraban lo ajusticiaban so pretexto, repito, de ser auspiciadores y colaboradoras de la guerrilla. La masacre de El Salado fue población civil atrapada en la lucha de los actores armados por el control del territorio. Almas que invitan a la sociedad a reconocer y reconocerse en hechos como estos, que de una u otra manera nos involucran a todos y nos exigen movilizarnos y solidarizarnos en busca de la paz en los territorios, lo mismo que en el reclamo de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Me encuentro aquí en esta ventana donde algunas veces visitaba a la novia y compartíamos en este mismo lugar. Entonces es nostálgico porque es como reencontrarse con esas situaciones, pero también es de mucha motivación porque nos da la posibilidad de vivir cosas que hemos vivido y entender que seguimos viviendo, que es lo más importante. El haber puesto en conocimiento de la opinión pública la grave tragedia de los desplazados, de los desterrados que genera el conflicto armado. Les tocaba dormir en unos cambuches, en unas situaciones que de pronto uno de adulto dice, no, pues yo que me voy a aguantar esas circunstancias, pero eso era lo que más le gustaba a mi papá. Estamos mandando a estas comunidades personal capacitado que todavía con asistencia psicosocial, en el tema psicológico, en el tema, digamos, en el área de la salud, nosotros le hacemos seguimiento para que las EPS se los puedan atender porque ellos tienen un privilegio. Y bueno, todavía nosotros en ese orden de idea seguimos vinculados con la comunidad en el seguimiento del cumplimiento de esas sentencias judiciales.
es la Defensoría del Pueblo para el ciudadano? Es el tren que pasa después de que ha pasado el último tren. De la Macarena. ¿Qué impide al SENA, a tantas otras instituciones? Independiente y probo, crítico de los grupos armados ilegales e incisivo vigilante de los derechos humanos ante los distintos gobiernos. Así era reconocido por la sociedad colombiana el payanés Eduardo Cifuentes Muñoz, al momento de ser nombrado Defensor Nacional del Pueblo. Me correspondió lamentablemente la Defensoría del Pueblo en un momento en el que la violación masiva de los derechos humanos y la agudización del conflicto armado interno no internacional había llegado ya a unos límites de la mayor gravedad, y por eso pusimos en marcha varias acciones. La primera, la función preventiva de la Defensoría del Pueblo, que fueron las alertas tempranas. Alertas tempranas para poder actuar en tiempo frente a graves violaciones de los derechos humanos. Cifuentes se estrenó en el cargo de Defensor del Pueblo durante un año que rompió todos los récords de violencia en Colombia, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre las que se encontraban 35 extranjeros. Se pudiera articular una actuación tanto comunitaria como estatal dirigida justamente a encontrar, a buscar o alertar la pérdida o la ausencia de conocimiento sobre el paradero de una persona desaparecida. Eso ayudó mucho a las familias colombianas y quedó inscrito como los mecanismos inmediatos que se ponen en marcha. Los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana no lograban contener el asedio de las guerrillas del ELN, las FARC, el EPL y los grupos paramilitares a comerciantes, agricultores y ganaderos víctimas del secuestro. El ejército precisaba en uno de sus informes que los secuestros a menores de edad se habían incrementado en un 78,5% con relación al año anterior. No obstante, la masacre de Bojayá superó toda barbarie acaecida hasta el momento. Crimen de guerra que como hierro ardiente dejó la más ominosa cicatriz en el alma de los colombianos. Horror de horrores materializado en una de las más escalofriantes escenas que ha sorprendido a Colombia a lo largo de su historia violenta. Y por supuesto, a la hasta entonces joven gestión de la Defensoría del Pueblo. Recuerdo en ese momento que a través de una alerta temprana, en mi condición de defensor del pueblo, pude alertar a los estamentos militares y gubernamentales de la época la proximidad de la amenaza en el caso de Bojayá. Esa fue una alerta temprana, y fue una alerta temprana incumplida, con consecuencias de todo orden, en el terreno humanitario y también desde el punto de vista judicial para el Estado colombiano, tanto en Colombia como internacionalmente. Sin duda, esa masacre de Bojayá fue algo muy espantoso. Lo que más me atormenta fue yo entrar a la iglesia y ver a mi mamá descompuesta, en estado de descomposición, a mi mamá y a mis hermanos, y a muchos vecinos. El enfrentamiento se produjo en Bellavista, corazón de la cabecera municipal de Bojayá, donde la población civil, totalmente indefensa, sirvió de escudo a guerrilleros y paramilitares en combate, en tanto que se agredían con armas no convencionales, como cilindros bomba con metralla, que a la postre cegaron la existencia de 119 pobladores, entre los que se contaron 48 niños y niñas, e hirieron sin asomo alguno de piedad a 80 más. Toca, como ser humano, no aceptar, sino tratar de vivir
con todas esas complejidades que nos ha dejado la guerra y que se ha introducido en nuestro territorio. Pero sobre todo, haciendo pues todo lo que tiene que ver con defensa del derecho. Entonces, hacer exigencia de nuestros derechos. Estos no son simplemente las ruinas de la iglesia de Bojayá, sino que estas ruinas conforman el espejo en el que tiene que mirarse el país de aquí en adelante. Entre otras abominaciones, tanto paramilitares como guerrilleros impidieron cualquier atención y auxilio médico a las víctimas durante los días de asedio y confrontación bélica. No, yo la verdad es que por allá no aspiro a volver, por eso desde que pasó eso he ido las conmemoraciones y me quiero volver enseguida porque yo no soy capaz de conciliar el sueño allá. Es también como una expresión que ellos mismos utilizan y dicen, Dios, ¿por qué mató a nuestra gente si Él nos pudo haber librado y dejado con vida ese día del siniestro en el templo de Bojayá? Eso ha hecho catarsis, diría yo, en algunas familias es muy profundo. Hoy resulta evidente que la masacre, además de las pérdidas en vidas humanas y materiales ocasionadas, originó profundos daños emocionales y un impacto moral de total desconcierto que dejó sin piso y en completa zozobra a las poblaciones negras e indígenas de las márgenes del río Atrato. Muy dolorosos los años siguientes, con heridas abiertas y que básicamente la dinámica social del pueblo pues, se complejizó mucho tiempo. Solo vinimos a recuperar un poco más de tranquilidad a partir de 2017, 2019, porque logramos convencer a la Fiscalía de generar un nuevo proceso de exhumaciones donde se identificaron y se pudieron enterrar los cuerpos. Y eso trajo un poco ya más de calma porque se le pudo cantar el alabado a nuestros familiares, se les pudo rezar, se les pudo hacer esa despedida comunitaria bajo esa pérdida que se generó de un momento a otro. Estos hechos, cuya dimensión trágica aún es imposible de establecer con precisión y que el mundo conoce como la masacre de Bojayá, es entendida allí por los sobrevivientes como una matanza cobarde de civiles, mientras que para las organizaciones internacionales de derechos humanos se constituye en un crimen de lesa humanidad que revela la degradación de la guerra en Colombia. Bojayá sigue entre luces y sombras. Después de la masacre nosotros esperábamos que todo volviera a su cauce normal como venía antes de la masacre. Efectivamente tenemos alertas en este momento sobre la población de Bojayá y están referidas principalmente a la expansión y a la disputa que levantan grupos armados ilegales. La historia propia de la Defensoría le concede a Eduardo Cifuentes el haber dado un vuelco a la institución a través de su reorganización interna, basada en el concepto de la magistratura moral y la creación de los procesos misionales. Especie de honorabilidad que otorga la rectitud revestida de decoro y solidaridad hacia el pueblo colombiano, que deriva de su capacidad de influir en la institucionalidad, en virtud de la credibilidad y el respeto que generan sus actuaciones, sus informes, alertas y denuncias. Una de las instituciones que más respeta a la gente y que más admira a la gente es la Defensoría del Pueblo. Cada vez que le ven los chalecos, la gente siente como esa tranquilidad por momentos. Un principio que de manera efectiva daría gran sustento de legitimidad y respetabilidad a cada miembro de la Defensoría, quien al no contar con la posibilidad de sancionar funcionarios o particulares, debe sí representar la autoridad capaz de liderar los debates neurálgicos o de mayor relieve en defensa de los derechos humanos de los colombianos.
el poder y la fuerza de la persuasión que tiene el defensor del pueblo. Es una de las características más maravillosas que tiene el defensor del pueblo, porque él no tiene carácter punitivo, no tiene un poder sancionador, no tiene un poder investigador, ni un poder disciplinario, pero sí tiene la magistratura moral. El poder de la persuasión, el poder de la denuncia, el poder de hacer visible esas amenazas y esas vulneraciones de los derechos humanos. Eduardo Cifuentes, voz independiente dentro del Estado, anunció formalmente su dimisión en julio de 2003 para viajar la última semana de agosto a Francia, donde asumió su nuevo trabajo como director de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización Educativa, Científica y Cultural de la ONU, UNESCO. La Defensoría del Pueblo no es un órgano de teorización de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Es un organismo que busca generar conciencia sobre el cumplimiento de los derechos humanos y para que estos efectivamente se cumplan en la realidad material de la vida cotidiana del país. Las víctimas de la violencia y esos sectores vulnerables de nuestra sociedad han ido construyendo confianza con los equipos de la Defensoría del Pueblo. El desplazamiento de colombianos afectados por el conflicto armado resultó ser el fenómeno crítico nacional que debió encarar de manera prioritaria el Defensor Nacional del Pueblo, Volmar Pérez, al asumir su cargo en septiembre de 2003. Recordemos, por ejemplo, la toma del Cerro de Patascoy, recordemos la toma de Mitú, recordemos las incursiones del ELN en algunas regiones del país, como la masacre de Machuca, la toma de la iglesia La María, entre otros. Servir de garante, alertar a las autoridades acerca de la compleja y delicada situación en materia de derechos de la población desplazada y hacer que les fueran respetados fue un componente permanente de su esfuerzo. Que estuvimos en la liberación y concurrimos a esos esfuerzos de un grupo de alemanes que fueron secuestrados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Recuerdo mucho la liberación del obispo de Tibú, de Monseñor Quintero. Recuerdo mucho que nosotros ayudamos a identificar, por ejemplo, al niño Emanuel, el hijo de Clara Rojas, que había nacido en la selva, en el marco del cautiverio de su madre, doña Clara Rojas. Yo creo que lo crucial estuvo en el proceso judicial de la 975, el proceso de justicia y paz, en donde la Defensoría asumió la representación de las más de 1000 personas, 603 familias que hacíamos parte del proceso judicial, fuimos representadas por la Defensoría. Y todavía es la hora que estamos siendo acompañados en el seguimiento a la sentencia por parte de la Defensoría del Pueblo. Creo que ha sido un acompañante y el garante de que el Estado cumpla con algunas medidas que se ordenaron en la sentencia 34547 de Justicia y Paz. Adelantando acciones dirigidas desde el punto de vista preventivo para identificar... El fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo como entidad se convirtió en un proyecto de esta administración. Así se entiende hoy el trabajo en departamentos y municipios donde no hacía presencia, lo mismo que el aumento del número de defensores públicos y técnicos en criminalística. Otro tanto en cuanto al crecimiento en número de laboratorios de apoyo a los defensores públicos. En mi época se creó entonces la delegada de víctimas, la delegada para la salud, y muy especialmente se fortaleció el Sistema Nacional de Defensoría Pública, que acaso constituya una de las notas características de nuestra gestión al frente de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría para mí fue una cara amable
digamos, no es el juez, ni el poder represivo, ni la sanción, sino fue una cara muy amable. Nosotros han sido siempre un aliado importantísimo, colaborativo con la Corte, digamos que nos hemos colaborado mutuamente. Durante este periodo defensorial, resulta imperativo registrar como uno de los legados del defensor Pérez el marco legal para la Defensoría Pública, que surge de la Ley 941 de 2005, que permitió dar estructura a una institución compuesta ya entonces por 3.800 funcionarios comprometidos con la defensa y representación de las personas que no están en capacidad de cubrir los costos de una defensa judicial. Se busca satisfacer es el derecho de acceso a la justicia, que finalmente es un derecho fundamental. Entonces, con la oferta del Servicio de Defensoría Pública, finalmente lo que se satisface es el cumplimiento de un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la justicia. Pues yo de la Defensoría lo único que podría decir es que tengo mucho agradecimiento por toda la asesoría, y yo estando aquí en esta institución en este momento, he traído compañeros, vecinos del territorio de Bojayá, de Firle, que aquí prestan atención gratuita y pues nos han asesorado de la mejor manera, ¿sí? Armados ilegales. Al defensor Volmar Pérez le fue concedida la calificación de destacable en virtud de sus informes específicos en materia de derecho a la salud, en relación con la situación de las prisiones y la Defensoría Pública en materia penal. De modo entonces que con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo de la sociedad, han venido surgiendo, por así llamarlo, como nuevos derechos de la ciudadanía, y ahí la Defensoría tiene un terreno fértil de atención y unas responsabilidades adicionales sobre las cuales hay que estar muy atentos, y hay allí una tarea por adelantar ante las entidades y organismos competentes del Estado colombiano. Soy el defensor del pueblo. ¿De qué pueblo?, preguntó turbado el funcionario del aeropuerto. Esta anécdota fue narrada por Jorge Armando Otálora, cada que intentó argumentar que la Defensoría del Pueblo tenía que irrigar con su presencia activa a cada municipio de Colombia para dar cobijo a todo nacional que necesitara ser escuchado y defendido. En alguna oportunidad viajamos a Río Sucio, Chocó, que es un municipio muy apartado, se llega por Medellín, y era triste que en esta época todavía estemos evidenciando un número importante de muerte de niños por diarrea, por algo que ya se ha superado en el mundo entero ese escenario. Y llegamos a un corregimiento allá y delante de todos, incluso con las cámaras de la Defensoría, lamentablemente tuvimos que presenciar el deceso de un niño de 8 meses precisamente por diarrea, que lo estaban llevando unos indígenas. Esa situación nos conmovió no solo a los de Naciones Unidas, a todos los que estábamos ahí. La recepción que el país brindó a este especialista en ciencias penales y criminológicas, nacido en Chocontá, Cundinamarca, fue optimista y estuvo cargada de esperanza, toda vez que abordaba la Defensoría del Pueblo un jurista, que así como había comenzado su carrera como notificador de juzgado penal municipal y abogado visitador de la Procuraduría General de la Nación, también venía de ocupar altas posiciones como docente. Había aspirado al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia e integró la terna en 2009 para ocupar una magistratura en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En Suecia, la Defensoría del Pueblo sale y dice: la salud no funciona, y en minutos el ministro de Salud renuncia, porque el pronunciamiento, la fuerza moral que tiene ese pronunciamiento del defensor es de tal naturaleza que
toda la sociedad empuja a ese escenario para que el funcionario se haga a un lado. Aquí no, aquí todos los días denunciamos y denunciamos. No obstante la buena expectativa, la violación de los derechos humanos en 2012 no daba respiro. A la par que iniciaran las conversaciones del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, el grupo armado Los Rastrojos intensificaba su accionar criminal. El 7 de noviembre, sin que el defensor hubiese pasado aún 2 meses en su cargo, organizaciones sucesoras del paramilitarismo asesinaban 10 campesinos en Santa Rosa de Osos, Antioquia. Nosotros quisimos, desde el inicio de ese proceso, llamar la atención que el núcleo central de cualquier proceso de paz deberían ser las víctimas. Yo califico que el trabajo de la Defensoría me parece eficaz porque nos dan la oportunidad de escucharnos, nos dan la oportunidad y no es una entidad o un gobierno, por así decirlo, que pone en duda lo que tú digas, sino que viene, te escucha y buscan solución. Asimismo, la capacidad de concertación del defensor Otálora es exigida al máximo durante 54 días de bloqueos en vías y airadas protestas que se suscitaron en el paro campesino del 2013 en la región del Catatumbo, norte de Santander. De su misión surgió el compromiso del gobierno de establecer un plan piloto de investigación en la región. Nosotros pasamos de 60 defensores comunitarios a más de 200 defensores comunitarios en las regiones. Y esos 60 que eran contratistas los vinculamos a nóminas cuando hubo la gran reestructuración de la Defensoría. Medios de comunicación nacionales direccionaron sus reflectores sobre Otálora. Ese mismo 2013, cuando viajó a Buenaventura, donde 400.000 habitantes se vieron en medio de una guerra librada entre las denominadas por el gobierno como Bacrín y las FARC. Población civil caída asesinada o reclutada en las filas irregulares si no se desplazaban. Desde allí despachaba, y así lo repitió durante los 15 viajes que realizó por entonces a la ciudad portuaria, donde no descansó en su empeño de denunciar ante las instituciones del Estado la crisis humanitaria que vivía Buenaventura, a la que había que agregarle el pavoroso y degradante componente de las casas de pique, llamadas así por dedicarse a descuartizar seres humanos víctimas de los actores armados. Llega el 20 de agosto de 2015 y se desata una crisis humanitaria, además de económica y diplomática sin antecedentes, en la frontera colombo-venezolana. Como consecuencia de la decisión tajante del presidente venezolano Nicolás Maduro de deportar de su país a los colombianos indocumentados. La medida es anunciada no sin antes ordenar a la Guardia Nacional el cierre inmediato de la frontera. ¿Por qué decidió usted en temas centrales en su administración, el tema de la salud, el tema de las cárceles? Nos dedicamos a analizar las tutelas y a partir de ahí hacer el ranking de las EPS, así como le hacíamos el reconocimiento a las EPS más efectivas que atendían, les hacíamos un control social y exponíamos ante la sociedad las peores EPS, las que para un mejoral les tocaba al ciudadano acudir a una tutela. Nos encontramos pasando por un momento fundamental de nuestra historia democrática. Es la hora de renunciar a la violencia y darle paso a nuevas formas para resolver los conflictos históricamente no resueltos. Su tiempo al frente de la Defensoría del Pueblo resultó ser particularmente crítico para los derechos humanos en zonas dominadas por grupos armados dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal. Sin asomo alguno de intimidación, el defensor del pueblo Carlos Negret viajó durante 4 años a las zonas de influencia de estas organizaciones violentas, hasta saber que había visitado los rincones en conflicto más remotos del país, donde escuchó de viva voz
el clamor de la gente. Si nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer la palabra paz, démosle la oportunidad a nuestros hijos y a nuestros nietos que sí vivan en un territorio que respire paz. Estamos visitando a esta comunidad para escucharlos y mirar cómo trabajamos para hacer el retorno. Han sido confinados por los grupos armados y por eso han decidido desplazarse. Buscaremos con las autoridades de la policía, del ejército, que ellas puedan retornar en debida forma, en la oportunidad de vida también. Fue así como de manera presencial y directa consiguió dar amparo a los derechos de las mujeres, los adultos mayores, las etnias y las comunidades diversas, sin permitir que los temas del acontecer diario por resonantes y urgentes pudieran aplazar o rezagar su misión integral. Encontramos 3 mujeres, una con su recién nacido, que le va a llamar Emanuel, y 2 mujeres que están en proceso de embarazo, o sea que los niños de La Paz siguen creciendo y esa es la esperanza que tiene Colombia en un futuro mejor. Por eso la paz hay que empujarla y no retroceder ni un minuto en el tema de la paz. Al defensor Negret se le escuchó hacer énfasis en la integridad, en especial aquella que debía revestir a todo funcionario de la Defensoría del Pueblo. Fue un convencido de que la tarea más importante de un defensor de derechos humanos, aparte de fortalecer sin pausa su propia rectitud y probidad, era la de recorrer el país para experimentar en carne propia los padecimientos de la gente y las circunstancias en las que vive la Colombia profunda. Valoramos el trabajo de la Defensoría y los exhortamos a que sigan haciéndola con mayor fuerza porque es necesario verdaderamente acompañar y proteger la vida de la gente en estos territorios. Allí, donde no existen condiciones básicas de subsistencia y donde las poblaciones permanecen asediadas por grupos ilegales. Preocupante que hay más de 1000 niños en la zona que no tienen posibilidad de estudio y resulta que la educación primaria y secundaria en Colombia es gratuita. Casi al final de su mandato como defensor nacional del pueblo, Negret manifestó su preocupación porque ya no volvería a estar en las regiones, donde desde el 2016 estaban siendo asesinados los líderes sociales, a partir de la firma del acuerdo de paz con las FARC, como tampoco en aquellas donde también los asesinan por tener el valor de oponerse a los cultivos ilícitos, la deforestación y la minería ilegal. La grandeza de una sociedad se mide en función de los derechos que es capaz de garantizar. Tanto como con la alimentación, con las visitas. La estrategia está claramente definida. El Defensor Nacional del Pueblo 2020-2024, Carlos Camargo Asís, entregará una defensoría moderna, tecnificada y en consecuencia de enorme utilidad social. Vamos a pasar de la defensoría del lápiz y del papel a la defensoría de la información, de los datos, de la inteligencia artificial. Al tenor del tiempo en que vivimos, de esa manera podrá ser aún más cercana al ciudadano, toda vez que el universo de los datos otorga con velocidad sorprendente y gran precisión revelaciones acerca de posibles y evidentes violaciones de los derechos humanos. Por eso hemos propuesto que si tenemos los datos, podemos identificar dónde están los grupos armados ilegales que violan los derechos humanos, que generan las situaciones de narcotráfico, de reclutamiento forzado, de secuestro. El Centro de Analítica se dispone en tiempo real a observar las dinámicas sociales y de derechos humanos que se presenten en el territorio nacional. La modernización y la transformación digital de la Defensoría es nuestro gran desafío, nuestro gran reto. Como institución garante de los derechos humanos de todas las personas, de todos los colombianos en el territorio, tiene que ser la cercanía, la proximidad con las comunidades, nos une el territorio, por eso nos unen tus derechos. Vamos a seguir trabajando en la búsqueda de soluciones. La Defensoría Pública, estima el señor defensor Carlos Camargo Asís, es uno de los pilares de su estrategia para la actual y futura Defensoría del Pueblo.
Durante su administración, la entidad ha trabajado de manera infatigable en dos líneas clave. La primera es el fortalecimiento del servicio a la comunidad en general, y la segunda es el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los defensores públicos. Hoy tenemos cerca de 4.000 defensores públicos en todos los rincones del país, donde representamos judicialmente a cerca de 700.000 colombianos de bajos recursos, dentro de la justicia ordinaria y ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. También decirle a los colombianos que hoy estamos brindando un servicio de defensoría pública de la más alta calidad. Las barras de defensores y las barras académicas vienen siendo espacios presenciales y virtuales de la mayor importancia para los defensores públicos. Lo que se permite es consolidar el trabajo que hace el Grupo de Investigación Defensorial y en este caso cada uno de los técnicos en investigación de campo, peritos y profesionales en todas y cada una de las áreas de la investigación con el propósito de afianzar sus disciplinas, sus ciencias y sus artes en el proceso penal. Estas capacitaciones pues siempre nos enriquecen a nosotros como profesionales con el propósito de que hagamos unas mejores investigaciones para la defensa de nuestros usuarios. Con eso ayudamos a los defensores públicos en la defensa de todas aquellas personas que piden que por favor les nombren un abogado porque no tienen plata. La pandemia del COVID-19 marcó una época difícil en el inicio de la administración del defensor Carlos Camargo, mientras que los colombianos y el mundo nos encontrábamos confinados, persistían las violaciones a los derechos humanos y allí estaban los funcionarios de la Defensoría del Pueblo atendiendo a las comunidades. Su primer llamado fue a exigir una respuesta inmediata y robusta en materia de salud para garantizar el acceso a los servicios médicos. Al tiempo, el defensor del pueblo exigió que las vacunas contra el coronavirus llegaran a todos los rincones del país, principalmente a las comunidades más vulnerables. Los asuntos sanitarios se volvieron una cuestión de seguridad nacional y a pesar del riesgo de contagio, Carlos Camargo no interrumpió su agenda un solo día y visitó hospitales y comunidades en todo el territorio nacional. El estallido social que convulsionó el país desde abril del 2021, donde las calles de las principales ciudades prácticamente se convirtieron en escenarios de verdaderas batallas campales, fue un gran reto para el defensor Carlos Camargo y los funcionarios de la entidad, que diariamente salieron a acompañar a los manifestantes, garantizando su derecho a la protesta, lo mismo que se respetara a los miembros de la fuerza pública, siempre facilitando salidas conciliadas. Promoviendo el diálogo social como ese principal instrumento que tenemos todos los colombianos en los lugares más recónditos del territorio nacional. Eso llevó a que la Defensoría del Pueblo atendiera más de 1.100 quejas por presuntas vulneraciones de los derechos humanos. En varias ciudades, estas manifestaciones tomaron otras dimensiones: bloqueos, saqueos, robos, violencia, destrucción del espacio y bienes públicos. En algunos casos, se presentó un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Esta situación hizo que el defensor del pueblo convocara al diálogo nacional y a la solución pacífica de los conflictos. Deben ser destacadas las acciones, el acompañamiento permanente, la asistencia técnica y la mediación que la Defensoría ejerce en el territorio como garantía de los derechos humanos, estableciendo ella mesas de diálogo bajo el trabajo armónico y la coordinación de la Procuraduría General de la Nación.
La dinámica de los flujos migratorios se hace particularmente grave en el mundo, y toda vez que una de las rutas del migrante en busca del sueño americano encuentra a su paso el selvático y azaroso tapón del Darién. Voy por mis hijos, y si me tengo que morir por ahí, no importa, me muero, pero por lo menos ya mis hijos tienen que conseguir mis nietos. Ya yo no importo, yo sigo con ellos hasta lo último, y si me toca morirme, bueno, me muero pues. I'm from China, take a plane to Thailand, Malaysia, Turkey, and then Ecuador. Ecuador from Colombia. I'm going to Panama. Then we are all to Mexico, then America. La idea es lograr el famoso sueño americano, la meta. Ese es el fin, para poder unirnos con nuestras familias que están allá esperándonos, porque ya ellos llegaron allá. El Defensor Nacional se entrega en una política solidaria y eficaz que compromete el concurso de las naciones en una solución conjunta para enfrentar la aguda crisis humanitaria que allí se presenta. Cuando una persona o familia decide emigrar, es en busca de mejorar las condiciones de vida para él y para su entorno. Pero lo que sí tenemos que exigirle a los estados en tránsito o acogida es a que se les respeten los derechos fundamentales. Ahorita que estamos acá a punto ya de salir de nuestra lancha para lo que sería la selva, tuvimos a la Defensoría del Pueblo que nos está ayudando con recursos para hidratación, pastillitas y todas esas cosas. Nosotros hacemos un acompañamiento integral, o sea, tratamos de interactuar con las instituciones y las diferentes instituciones que están prestando servicio para que el migrante tenga un tránsito seguro. El defensor del pueblo Carlos Camargo hizo un llamado contundente a los gobiernos del mundo para atender las exigencias humanitarias que demanda una migración segura, ordenada y regulada. Logró reunir a 20 defensores del pueblo de Iberoamérica y de otras regiones en el encuentro internacional que se realizó en Cartagena y donde se dieron soluciones concretas a la grave situación de los migrantes. Hemos trabajado con las distintas defensorías del pueblo de Iberoamérica para exigir que los otros gobiernos hagan lo mismo en defensa de la protección de los derechos de la población migrante y refugiada. También hemos realizado campañas para erradicar cualquier mensaje o actitud de xenofobia y aporofobia en contra de la población desplazada, confinada, migrante, refugiada y objeto de protección especial internacional. No hay ningún sitio donde resguardarse. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, estuvo al frente de las gestiones para que llegaran a tiempo las ayudas a los habitantes de San Andrés y Providencia damnificados por el huracán Iota. Desde la Defensoría del Pueblo estamos haciendo acompañamiento permanente para el cumplimiento de estas acciones concretas que redunden en beneficio de nuestras poblaciones más vulnerables. Es la primera vez en nuestra historia que el Defensor Nacional, después de una tragedia como esta, ha venido a sentarse, a escucharnos y a presentarnos su solidaridad buscando soluciones para nosotros. La evolución y desarrollo del conflicto social en Colombia, así como a diario busca mecanismos de contención, plantea nuevas necesidades en materia de protección de los derechos humanos. Necesidades que urgen, cada tanto, la creación de nuevas defensorías delegadas, que tan pronto son activadas, se convierten en parte neurálgica de la entidad. La de ambientes virtuales, que busca llenar un vacío de protección frente a posibles violaciones a los derechos humanos que se presentan en las redes sociales, en donde deambulan millones de colombianos a diarios sin criterios que garanticen su protección. La delegada del deporte busca incentivar ámbitos de prácticas con garantías y respeto a los derechos humanos. El deporte es un derecho fundamental y por eso hay que incentivar las prácticas generalizadas para todas las edades y condiciones. En ocasiones, tanto el defensor del pueblo como los funcionarios de la institución a su cargo se convierten en confidentes de primera mano de las comunidades, información que no poseen las autoridades nacionales o territoriales. En ellos depositan la confianza que despierta un aliado protector de sus derechos
Ya ellos revelan sus más íntimos temores acerca de las amenazas de que son objeto. Lo mismo que los planes fraguados por los grupos armados ilegales y que la región termina por conocer de manera directa o en el voz a voz. Todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo tienen la plena convicción de estar trabajando de manera permanente desde que se levantan hasta que se acuestan. Hay días que no duermen, pernoctan con las comunidades, escuchando a las comunidades sus problemáticas, sus distintas necesidades. Los 2 años del mandato del defensor Carlos Camargo han estado caracterizados por una frenética agenda en la que ha visitado a las comunidades más apartadas del país para escuchar y buscar soluciones a las problemáticas de las mujeres, las personas LGBTI, los niños, los jóvenes, los mayores, los pueblos indígenas y afrocolombianos, el pueblo raizal, los privados de la libertad, las víctimas del conflicto, defensores de derechos humanos y otro gran número de comunidades. El ser defensor del pueblo me hace feliz. El ser defensor es una responsabilidad muy grande, pero sobre todo un gran privilegio. El tener contacto diariamente con la Colombia profunda y sus problemáticas, con las víctimas de la violencia, con los habitantes en los distintos lugares del territorio nacional donde no hay presencia del Estado. Servir de vocero de los más necesitados y buscar alternativas de soluciones a los problemas cotidianos. Defensor, ¿qué es lo que más le ha conmovido en todos los casos que ha visto en su administración? Quiero compartirles un episodio que viví y que me estremeció. Me refiero al niño Plinio, niño de 13 años de edad, perteneciente a la comunidad Embera, en la zona rural del departamento de Antioquia, que perdió una de sus piernas por una mina antipersonal que instaló el ELN. Nosotros como Defensoría de manera inmediata adelantamos las gestiones para conseguirle una prótesis y lograrlo, restablecerlo en el goce efectivo de sus derechos. 7 defensores del pueblo, quienes durante 3 décadas han buscado con ahínco restablecer de inmediato el goce efectivo de los derechos de todo colombiano e incluso extranjero en nuestro suelo patrio que pueda sufrir amenaza o vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales. Defensores del pueblo, vigilantes de que el Estado no solo se abstenga de incurrir en violaciones de derechos, sino que actúe positivamente para garantizar el goce o disfrute efectivo de los derechos de las personas, especialmente de aquellas que requieren de protección especial. Defensoría del Pueblo, 30 años luchando por la dignidad humana.